Este video mostrará cómo determinar las probabilidades de una distribución normal usando Desmos.com. Un conjunto de datos de puntajes de prueba se distribuye normalmente con una media de 72 y una desviación estándar de 8.2. Determine la probabilidad de que un puntaje de prueba seleccionado al azar sea en el intervalo dado de la respuesta como un decimal a 3 decimales y un porcentaje a un decimal. Para la parte A, se nos pide que encontremos la probabilidad de que X, la puntuación de la prueba seleccionada al azar es mayor que 80. El primer paso es ir a Desmos.com y hacer clic en Comenzar a graficar. Observe cómo, por defecto, el cursor está en la celda 1. Desde aquí debemos abrir el teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. Luego haga clic en las funciones a la derecha. Luego haga clic en Distribuciones. Luego haga clic en Distribución normal. Ahora mirando la celda 1, observe cómo tenemos una distribución normal. Por defecto, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Esto solo es cierto para la distribución normal estándar y, por lo tanto, necesitamos ingresar tanto la media como la desviación estándar. La media es 72 y la desviación estándar es 8.2. Y por lo tanto ingresamos 72, 8.2. A continuación, haremos clic en el botón de ajuste del zoom, que es la lupa que se muestra aquí a la izquierda. Ahora, mirando el gráfico, observe cómo tenemos un buen gráfico de nuestra distribución normal, y el eje horizontal está etiquetado con los puntajes de las pruebas. A continuación, hacemos clic en el cuadro a la izquierda para encontrar probabilidad acumulativa o CDF. Observe que esto sombrea todo el área abajo la curva de distribución normal, y el mínimo se muestra como infinito negativo, y el máximo se muestra como infinito positivo. Para acercarnos al infinito negativo a lo largo del eje horizontal, nos moveríamos a la izquierda. Para acercarnos al infinito positivo a lo largo del eje horizontal, nos moveríamos a la derecha. Necesitamos cambiar esto para encontrar la probabilidad que X es mayor que 80. Debido a que desea la probabilidad de que X sea mayor que 80, vamos a cambiar el mínimo a 80. Y deja el máximo en el infinito. Al observar el gráfico, observe cómo sombrea el área debajo de la curva a la derecha del puntaje de la prueba de 80. Esta área representa la probabilidad de que X sea mayor de 80 que se muestra aquí en forma decimal. A 3 decimales, el valor es aproximadamente 0.165. Ahora sabemos que la probabilidad de que X sea mayor que 80 es aproximadamente 0.165, que como porcentaje es 16.5%. Observe cómo tenemos la probabilidad como decimal a 3 decimales y un porcentaje y un decimal. A continuación, queremos la probabilidad de que X sea menor que 65, lo que significa que ahora 65 será el máximo. Y tenemos que volver a cambiar el mínimo a infinito negativo. Volviendo a nuestro gráfico. Nuevamente encuentre la probabilidad de que X sea menor que 65. Cambiemos el máximo a 65. Necesitamos cambiar el mínimo a infinito negativo. La forma más fácil de hacer esto es simplemente borrar los 80. Y luego haga clic fuera de la celda y automáticamente cambiará a infinito negativo. Mirando el gráfico, tenemos el área sombreada debajo de la curva a la izquierda de 65. Que representa donde X es menor que 65. La probabilidad de que X sea menor que 65 se muestra aquí en forma decimal redondeada a 3 decimales. Tenemos aproximadamente 0.197. Lo cual es igual al 19.7%. Y finalmente, para la parte 100, queremos encontrar la probabilidad de que X sea mayor que 72 y menor que 92. Lo que significa que ahora el mínimo será 72 y el máximo será 92. Y por lo tanto cambiamos el mínimo a 72. El máximo a 92. Y de nuevo, siempre podemos verificar nuestro trabajo analizando el gráfico. Observe cómo tenemos el área sombreada debajo de la curva entre los puntajes de las pruebas de 72 y 92. ¿Qué es lo que queremos? Esta área representa la probabilidad de que una puntuación de prueba seleccionada aleatoriamente esté en este intervalo. A 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.493. Lo cual es igual al 49.3%. Espero que hayas encontrado esto útil.